¿Cómo estamos? Es siempre un placer estar con ustedes en su casa, pues conviviendo un ratito y pues tratando de ampliar nuestros conocimientos. Estamos en Historia de México en la etapa del Porfiriato. Ahora vamos a hablar de un personaje que tiene una intervención en esta etapa. Estamos hablando de Justo Sierra Méndez. Él va a nacer en San Francisco, Campeche, un día 26 de enero de 1848 y va a morir el 13 de septiembre de 1912 en Madrid. Él fue un escritor, historiador, periodista, poeta, político, filósofo mexicano, discípulo de Ignacio Manuel Altamirano. Siempre hemos estado pues hablando de Manuel Altamirano. Recordarán que lo hemos venido pues arrastrando. Lo platicamos cuando hablamos de el Nicromante, eh, cuando lo de la beca que se empezaron a dar, que él fue el primero que le dieron una beca para estudiar. Pues él va a ser el maestro de este gran personaje. Fue decidido promotor de la fundación de la Universidad Nacional Autónoma de México, hoy Nacional Autónoma, ¿sí? Se le conoce también como la UNAM. Como maestro de América y por el título que se le otorgaron pues varias universidades de América Latina, es considerado como uno de los personajes más influyentes en la historia moderna de México. Cuando nosotros eh, queremos visualizar pues su trayectoria, eh, a nivel de, pues, de sus logros de su vida cotidiana en su infancia, él va a ser hijo de Justo Sierra Orelli, eminente novelista e historiador, y de Concepción Méndez Echacherreta, hija de Santiago Méndez Ibarra, quien pues jugó un importante papel en la política yucateca del siglo XIX. A la muerte de su padre en 1861, siendo pues él casi un niño, Justo Sierra Méndez se va a trasladar primero a la ciudad de Mérida, después a Veracruz y por último a la Ciudad de México, donde después de sus brillantes estudios que se relacionaban con los mejores poetas y literatos de ese tiempo, entre ellos pues estaba Ignacio Manuel Altamirano, Manuel Acuña, Guillermo Prieto, Luis G. Urbina, poeta de la revista Azul y la revista pues moderna. Fue pues hermano también de Santiago, eh, periodista y poeta, quien fue pues ultimado por Irineo Paz en un duelo armado en 1880 en presencia del mismo Justo y de Manuel José, político, y asistió a una reunión en la que estaban algunos de los más consagrados escritores de aquel tiempo. La velada tuvo lugar en la casa de don Juan de Manuel Paino. Recordarán a Manuel Paino, el que hablamos de Los bandidos del Río Frío y El Fistón del Diablo, eh, sus pues libros que él escribió brillantemente. Estaba ahí entre otros Guillermo Prieto, Ignacio Ramírez el Nicromante y Vicente Riva Palacio. Recuerdan que Riva Palacio, el nieto de Guillermo, de Vicente Guerrero, también estaba Agustín Yáñez. Desde aquella velada, Sierra ocupó un sitio pues de preferencia en los cenáculos, pues conmemoraciones y redacciones literarias. Le encantó. Fue una sensación de momentos en la tribuna de los días, pues se puede decir clásicos de la patria, en una juventud que se consagró totalmente a la literatura. Si se dan cuenta, estuvo con grandes personajes, pues cómo no iba él pues a captar todo ese conocimiento si había estado pues en hombros de gigantes.
situaciones en las que desde aquellas veladas fue él agarrando ese gusto por pues cada acontecimiento que pasaba en la patria y que va a tener toda esta sensación que él va a sentir en su juventud, pues se va a consagrar totalmente a la literatura. Sierras pues incursionó en los relatos, en cuentos, en novelas, pero también en teatro. Algunos de sus poetas de su juventud se publicaron pues en el periódico El Globo y se dio a conocer por su famosa playera. A partir de 1868 se va a publicar sus primeros ensayos literarios en el Monitor Republicano. Inició sus conversaciones del domingo, artículos de actualidad y cuentos, y después una serie de recogidos en sus libros, eh, cuentos románticos. Publicó también en la revista El Renacimiento su obra El Ángel del Porvenir, la novela del folletín, que pues no tuvo mayor impacto. Escribió también el domingo, el siglo XIX, y la Tribuna en la Libertad, de la que pues fue director, y la Federalista. Asimismo publicó en El Mundo su libro La Tierra Yanqui. Abordó pues temas de género dramático en su obra pues La Piedad. Ya en 1871 se recibió él de abogado. Varias veces diputado del Congreso de la Unión, lanzó pues se puede decir un proyecto que sería aprobado en 1881 y que daba a la educación primaria el carácter de obligatorio. En ese mismo año, pues va a presentar un proyecto para ir fundando ya la Universidad Nacional de México, que pues no prosperó. Tardaría, sin embargo, 30 años para verlo hecho ya una realidad. Desde 1892 expuso pues su teoría política sobre pues la dictadura ilustrada, pugnando pues por un Estado que había de progresar por medio de una sistematización científica de la administración pública. Cuando estaba ya en 1893, dio pues aquella célebre frase al pueblo mexicano: tiene hambre y sed de justicia. Él la dijo: México es un pueblo con hambre y sed. El hambre y la sed que tiene no es de pan. México tiene hambre de sed de justicia. En 1901 se va a trasladar a Madrid, pues con el objeto de participar en el Congreso Social y Económico Hispanoamericano. Fue en esta ocasión en la que conoció él a Rubén Darío. Lo conoció en París, presidió de la Academia Mexicana, pues correspondiente de la España. Influyó también en los escritores José González Obregón y Jesús Urrieta. Todas estas obras en las que él se va a ir pues desempeñando y que va a atraer ese gusto por varios libros que él va a escribir, libros de historia para la educación primaria y para la literatura en tema público. Dirigió las Publicaciones de México, su evolución social, en 1900 a 1902, y de la Antología del Centenario en 1911. En la colaboración con Manuel Gutiérrez Nájera, Francisco Sosa y Jesús E. Valenzuela, va a crear la Revista Nacional de Letras y Ciencias, donde se publicó pues ese libro de la evolución política del pueblo mexicano. Otro de sus más importantes libros es Juárez, su obra y su tiempo, la Sierra y otros cuentos. Pues en materia educativa va a pugnar
pues por la autonomía de los jardines de niños. Fíjense en que desde cuándo se viene gestando toda esta situación que era muy importante para los niños llegar ya a la escuela primaria, pues ya sabiendo texturas, colores, formas, números, ¿sí? Los primeros números, pero parte también ya de la escritura porque en el kinder ya estaban empezando a dar pues lo que serían las vocales. Toda esta situación y en materia del progreso de magisterio a nivel superior, la reorganización de la carrera en cuestión a la medicina, a la jurisprudencia, a la ingeniería y a las bellas artes, también sin excluir la música, así como se pronunció a través de los conceptos y el conocimiento de la arqueología, pues de un sistema de universidades en provincia y una universidad para maestros en el que va a otorgar el otorgamiento de desayunos escolares. Fíjense, aquí se empezó a meter que los niños pues recibieran a primeras horas un desayuno. Toda esta situación escolar y en el sistema pues también de becas para los alumnos pues que presentaran y que fueran destacados, se esforzó porque el método educativo, la aplicación de la enseñanza y a pesar de no a memorizar, la educación decía que genera mejor condiciones de justicia, educar para evitar castigar. ¿Se acuerdan de esa frase que es muy importante y que hasta estos días mantenemos y mencionamos que según la educación que se le dé tanto en la escuela como en las casas, es importantísimo porque si tú educas a un niño, ya no lo tienes que castigar de grande. Eran los conceptos de Justo Sierra. Fue también ministro de la Suprema Corte de Justicia en 1894, de la que llegó a ser presidente. También ocupó posteriormente importantes cargos en el gabinete porfirista como subsecretario de Justicia e Instituciones Públicas y ministro de la Instrucción Pública y Bellas Artes entre los años de 1901 y 1911. A su iniciativa se creó en 1905 la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, pues siendo nombrado el primer titular de ella, sí, también contando con una pues cartera en este ministerio, pues va a poner, va, perdón, va a poner pues énfasis en lo que sería pues los anhelos de practicar en 1905 su anhelo proyectado a dar la educación primaria, pero en carácter nacional, integral y laico, gratuito. En la política supo pues ser amigo de Porfirio Díaz, sin ser pues su adulador, y Díaz pues lo respetó siempre como un hombre superior, en lo que consistía en cuestiones económicas. Creía que la generación de la riqueza debía de estar unida siempre a una responsabilidad social. La empresa decía debería ser primero el proveer, el capacitar, la educación y los grandes favores de la fortuna a los primeros obligados a sostener los centros de investigación, de enseñanza, tanto cultural como en las artes. Queriendo decir esto, que se ocupara las fortunas, el dinero, para áreas educativas, para crear centros donde se pudiera proyectar todo el conocimiento de aprendizaje a toda la niñez. Ocupar ese dinero debidamente. Para eso él pensaba que pues en realidad servía el dinero, cosa que pues las gentes que estaban a su alrededor
pues tenían cosas pues muy en común. Tanto la poesía como las artes, la novela, las narraciones, los discursos, doctrinas pues también políticas y educativas, también para viajes, ensayos críticos, artículos periódicamente, epístolas, libros históricos y biográficos, forman pues el vasallo material de las obras de Justo Sierra. Su pues apostolado, se puede decir, era pues muy apasionado. Sus epistolarios era para él lo más pues preciado. Sus obras completas publicadas en la UNAM en 1948, reeditadas en 1977, constan de 15 tomos, dirigidas por Agustín Yáñez, quien también pues preparó una excelente biografía en el primer tomo, introducción y notas de José Luis Martínez. Todas estas situaciones y los pequeños fragmentos que se fueron dando, redactaba. Entonces, pues comenzó el sueño moral de la gran familia indígena, en donde estaba al pie del altar, ahí quedó. Y en nuestros días yace todavía en grandes grupos, en el mismo estado y con las mismas costumbres, con las mismas supersticiones. Tiene que silbar mucho tiempo la locomotora y sus oídos para arrancarlas del sueño. Tiene la escuela que es soplar la verdad y sus almas por 2 o 3 generaciones todavía, pues para hacerla andar. Es cierto que la historia que en nuestro tiempo pues aspira a ser científica debe pues vedarse a las emociones y a concentrarse en la fijación pues de los hechos, de los análisis y de las coordinaciones en sus caracteres dominantes para verificar pues una síntesis para que abunden los periódicos en nuestra historia, en la que pues las repeticiones de los mismos errores, de las mismas culpas, con sus lúgubres, monotonías, comprimen el corazón y la amargura de las penas. Cuánta energía desperdiciada, cuántas fuerzas derramadas en sangre de perennes contiendas, cuántos hogares pobres apagados, cuánta infinidad de vejaciones individuales preparando definitivamente la humillación de una patria. El periodo de que la guerra francesa viene la guerra norteamericana después es uno de los más empatables de nuestra tragedia histórica. Se produjo después más de una. Claridad pues apuntaba al horizonte, pero antes no, en la noche. Si se dan cuenta, pues toda esta situación en la que nosotros pues vamos plasmando, en ir reconociendo, y que él prosigue en su libro, era un hombre, no era un intelectual un intelectual notable cuando él se refiere a Juárez. Tenía gran calidad de la raza indígena a la que pertenecía. Sin duda, una gota de mezcla y de perseverancia. Juárez creía también en él, pero secundariamente de lo que tenía plena conciencia era de esa necesidad de cumplimiento con el deber, aun cuando vinieran pues los desastres y la muerte a través de la Constitución y las reformas. Veía pues cierta redención de la República Indígena. Ese era, pues se puede decir, su verdadero ideal. A este fue devoto siempre, emanciparla del clero, de la servidumbre rural y de la ignorancia, del retraimiento, del silencio. Ese fue su pues recóndito y religioso anhelo. Por eso fue liberal y por eso fue reformista
y por eso fue también grande. No es cierto que fuese un impostor. Sufrió mucho, sintió mucho dolor, no se removía su color, pero sí su corazón. Moralmente, en su pues entidad, forma vértices eh, forma esas vértices en las que en la pirámide oscura, en esa lucha civil, en comparación suya, parece nadar en los talentos de palabras, en los actos, en los procederes, reactores. Ellos eran los que pasaban, lo que se iba y lo que pues quedaba perpetuo en realidad pues en la conciencia de Juárez. Sobre la sociedad, dijo, marcha en sentido de la individualismo y de constantes crecientes armonías en cuestión de la sociedad. Decía, es para mí fuera de duda que la sociedad es un organismo que aunque distinto de los demás, por lo que pues Spencer le llama un superorganismo, tiene su analogía pues innegable con todos los organismos vivos y decía, yo encuentro en el sistema de Spencer que equipara la industria, el comercio y el gobierno, pues los órganos de nutrición, de circulación y de relación con los animales superiores, es verdadero a lo que ya está fuera del debate, es que la sociedad, como todo organismo, está siempre sujeto a, pues, a leyes necesarias de la evolución, que pues en su parte, se puede decir esencial, consiste en un doble movimiento de integración y de diferenciación, que una marcha de un homogéneo a lo heterogéneo, de lo incoherente a lo coherente, de lo indefinido a lo definido, es decir, que todo aquel cuerpo, que todo aquel organismo, a medida que se va unificando o se integra, más pues se puede decir a sus partes, más se diferencia, más se especializan en este doble movimiento que consiste pues el perfeccionismo de todo el organismo, lo que la sociedad le llama progreso. Del general Díaz, él también se va a referir y dice, puede pues en cierta forma bautizarle con el nombre de dictadura social del cesarismo espontáneo, de lo que se quisiera la verdad es que tiene caracteres singulares que no permiten clasificarlo lógicamente en la forma pues clásica del despotismo. Es un gobierno personal que amplía, defiende y robustece al gobierno legal. Es un poder en el que se ha elevado un país que se ha elevado proporcionalmente también y se ha elevado no solo en el orden material, sino en el moral, porque ese fenómeno es hijo de la voluntad nacional de salir, pues definitivamente de la anarquía, para justificar la onimoda autoridad del jefe actual de la República. Habrá que aplicarle como metro de diferencia entre lo que se ha exigido de ella y de lo que se ha ido pues obteniendo. Existe, lo repetimos, una evolución social mexicana. Nuestro progreso, compuesto de elementos exteriores, pues revela el análisis, una reacción del elemento social sobre todos los elementos para asimilárselos, para aprovechar ese desenvolvimiento e intensidad en cuestión de la vida. Así nuestra personalidad nacional
al ponerse en relación directa con el mundo, se ha mortificado a ir creciendo. Esta evolución es incipiente, pues sin duda, de comparaciones de nuestro estado anterior al último tercio del pasado siglo. El camino ya recorrido e intenso, y aún en comparación del camino recorrido en el mismo lapso por nuestros vecinos, y ese deber de ser virilmente nuestro punto de mirar, la diferencia perpetua, sin ilusiones, que serían mortales pero sin desalientos, que serían cobardes, nuestro progreso ha dejado de ser insignificante. Fragmentos de la elocuencia presentaba pues en la Cámara de Diputados el día 12 de diciembre de 1893. El pueblo mexicano, comentó, tiene hambre y sed de justicia. Todo aquello que tenga honor de disponer de una pluma, de una tribuna o de una cátedra, tiene la obligación de consultar la salud de la sociedad en la que vive, y yo, cumpliendo con ese deber en esta sociedad que tiene sus bases, una masa pasiva, que tiene una cima, un grupo ambicioso de inquieto en el bueno y en el mal sentido de la palabra, he creído que podría resumirse su mal íntimo en estas palabras tomadas del predicador de la montaña: hambre y sed de justicia, de la maravillosa máquina preparada con tantos años de labor, de lágrimas y de sacrificios, han podido producir el progreso, han podido producir la felicidad. Yo pertenezco, señores, a un grupo que no se sabe, que no se puede, que no se debe aludir responsabilidades. Eso comentó, ese fue el discurso que dio JSM, director de México, en su evolución social, que va a ir marcando pues toda esta situación en cuestión pues de los programas de libertad de Justo Sierra, la filosofía y los proyectos educativos que tanto en su vida él fue desarrollando, como la realización de su proyecto educativo y la forma en la que dio pues todo ese desarrollo a ambos, ya que estos dos en los que se pudo aplicar, aislando uno de otro, se origina la filosofía del Maestro de América. En ella se encuentra lo que distingue a los pensadores, a los difusores, a los filósofos de los filósofos, y a Justo Sierra. Fue peculiar, sin duda, mezquina lo que hizo abstraerse como canónico positivista, como persona de su tiempo en el espacio, pues fue escepticismo como tal, sino más bien como una necesidad para aventurarse en todas las resoluciones de los problemas nacionales en cuenta propia, la que le dio la forma, pues en realidad, a su filosofía, su doctrina, algunas que medía en la conclusión en la que su juicio otorgó las preocupaciones pues que se iban presentando en aquellos contextos. Justo Sierra adopta una actitud y una visión que lo hizo distinguirse de quienes, al igual que él, se encontraban ensimismados en los problemas que ocupaban a México, adelantándose y sirviendo como base a las generaciones futuras que pugnan por un México pues con mayor accesibilidad a la cultura, a las ciencias, pues Sierra se manifestaba exigente en la inquietud por la cultura tuviera esa difusión, de difundir a los pueblos tal como lo proyectaba, que formaría el alma nacional. Crítico mexicano haría más fuerte la pugna, y por la temprana ayuda del maestro pudieron perfilar
que esta fuera compartida, esta inquietud, pues en los ambientes nacionales, académicos, aquel grupo que se haría conocer como el Ateneo de la Juventud. Pues nos quedamos hasta aquí. Asimismo, pues adquiría todo ese proyecto educativo en el que participaría Justo Sierra. Pues que pasen un bello día y esto ha sido todo por hoy. Nos veremos en el próximo video en el que pues seguiremos platicando de historia de México.